Hola, muy buenos días amigos. En el mes de noviembre venimos con la campaña sobre el tema de agricultura. Una campaña muy importante, un tema muy técnico, muy específico, pero que definitivamente es muy relevante para nuestro sector productivo, el sector productivo más importante para Costa Rica. Al ser una actividad económica originaria de nuestro país, la agricultura viene siendo un eje fundamental en el desarrollo económico de Costa Rica y, por supuesto, en el índice de desarrollo humano de todas y todos nosotros. Hoy, desde el Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, les traemos la campaña sobre el sector agrícola y de esta manera les vamos a enseñar y les vamos a venir a compartir un montón de recomendaciones, aspectos relevantes desde el ámbito legal con sus reglamentos, pero lo más importante, una serie de experiencias que definitivamente a usted le pueden servir para poner en práctica en el sector agrícola. Si usted es persona trabajadora y estamos ubicados dentro de una empresa que está dentro del agro o dentro de la agricultura, estas recomendaciones y esta transmisión en vivo le va a servir. ¿Para qué? Para que usted tome en consideración los cuidados que usted debe de tener para que de esta forma evite accidentes laborales y enfermedades. El día de hoy les traemos un experto que nos va a hablar sobre esa cultura preventiva y por qué la salud ocupacional es muy importante también para el sector agrícola. Pero además, una compañera del Consejo de Salud Ocupacional nos estará brindando información sobre los reglamentos que usted debe de conocer, pero lo más importante, debe de poner en práctica en sus ambientes laborales. Usted, persona trabajadora, usted, persona empleadora, por supuesto, a todos nos sirven para aprender y de esta manera tener también en el sector agrícola entornos seguros y saludables, siendo esto una declaratoria como un derecho fundamental en este año 2023. Acompáñenos durante esta transmisión en vivo. Recuerde que nos puede hacer las consultas de las dudas que usted tenga o lo que usted nos quiera compartir a través de la plataforma Zoom o también a través del Facebook del Consejo de Salud Ocupacional. Les recordamos que esta transmisión posteriormente va a estar cargada en nuestro canal de YouTube. Así que si usted no la pudo ver o la quiere volver a ver para ponerla en práctica en su centro de trabajo, la puede descargar en nuestro canal de YouTube, que salimos como CSO Costa Rica. También vamos a estar durante toda esta semana publicando una serie de recomendaciones y material a través de nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook y también estaremos en LinkedIn compartiendo con ustedes una serie de recomendaciones y, como les comentaba, material que usted puede descargar. También tenemos a través de nuestra página web www.cco.go.cr en la campaña de agricultura un montón de material que usted lo puede descargar, un montón de afiches, videos, cuñas de radio que usted va a estar escuchando durante esta semana relacionado con el tema de la salud ocupacional en el sector agrícola. ¿Usted le interesa este material? Visítenos en nuestra página web, una vez más, www.cso.go.cr, busca la campaña de agricultura y ahí puede descargar todo el material que vamos a tener durante toda esta semana y la próxima disponible para todas y todos ustedes. Y bueno, iniciamos en esta transmisión en vivo y en esta mañana nos acompaña un consultor con una gran experiencia en industria, agricultura. Con más de 15 años de experiencia, el señor Bernardo Carvajal Molina, director de operaciones de SISMA, nos acompaña y nos viene a hablar sobre la importancia de la salud ocupacional en el sector agrícola y de esta cultura preventiva que debemos de generar. Don Bernardo es máster en salud ocupacional e higiene ambiental, graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica, profesional en salud ambiental. Es egresado de la Dirección de Empresas de la UCR y, como les comenté, con más de 15 años de experiencia en el tema de salud ocupacional. Cuenta con una amplia experiencia y liderando procesos de transformación cultural y reducción de accidentes. Don Bernardo, muy buenos días. Buenos días, Eirol. Encantado de estar aquí. Gracias a vos y al Consejo de Salud Ocupacional por la invitación. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Muchísimas gracias por
compartir con nosotros y con toda la gente que nos está acompañando a través de redes sociales su conocimiento y su experiencia en el tema, que es muy valiosa para que de esta forma la gente se dé cuenta que verdaderamente hay buenas prácticas que podemos poner en práctica en nuestros ambientes de trabajo, valga la redundancia, pero lo más importante, ir generando esta cultura de la cual usted ha tenido muchos años de experiencia y ha venido sembrando como ese granito de arena para generar la cultura de la prevención, pero hoy en un sector económico muy sensible, complejo, pero muy importante para nuestro país, porque nuestra economía en gran medida depende de nuestra producción agrícola y entonces necesitamos ahí que nuestros trabajadores estén con toda la pata, como decimos nosotros, para que estén con las mejores condiciones laborales y puedan realizar un excelente trabajo. Don Bernardo. Así es, Eyrol, definitivamente como bien lo mencionas y lo mencionabas desde el inicio con esa excelente introducción, el sector agro para nuestro país ha sido históricamente fundamental, somos un país fundamentalmente agrícola desde la historia y tenemos una capacidad y un potencial muy amplio en esta parte. Claro. Así que definitivamente este tema es importantísimo, llevar la salud ocupacional a esta población donde sabemos que tenemos diferentes realidades. Por ejemplo, Eyrol, no es lo mismo tener las grandes empresas agrícolas claro. A compararlo con los pequeños productores, que sabemos que en gran medida son importantísimos y suman un aporte fundamental para nuestra economía también. Claro. Entonces, en esta mañana queremos compartir algunas experiencias y sobre todo consejos prácticos para poder ir avanzando hacia esa cultura de seguridad que sí se puede, que sí es posible también en el sector agrícola. Claro, don Bernardo, tal vez retomando lo que usted nos dice ahorita sobre la gran empresa y el pequeño productor. En ambos escenarios, la salud ocupacional es fundamental y las condiciones de los trabajadores no deben de variar porque una empresa sea grande o porque un productor sea pequeño. Y de ahí yo quiero iniciar en esta mañana preguntándole por qué es importante la salud ocupacional en el sector agrícola. Así es, correcto. Como bien lo has dicho, debería idealmente de ser igual de importante, tanto en la gran empresa como en los pequeños productores. Sin embargo, nos encontramos diferentes retos que vamos a conversar un poquito y diferentes realidades. Tenemos en nuestro país, por ejemplo, cultivos bien distribuidos en diferentes zonas, ¿verdad? Sabemos que Guanacaste es una zona muy fuerte en caña, por ejemplo. Sabemos que San Carlos es una zona muy fuerte en piña. La zona de Los Santos, estamos hablando de cultivo de café. La zona sur tenemos el cultivo de piña. Y así tenemos muy sectorizado los principales cultivos en nuestro país. Y dependiendo del tipo de cultivo y de la estación del año, van a variar definitivamente las condiciones o los riesgos a los que se van a exponer nuestros trabajadores. Claro. Entonces, a partir de ahí, podemos empezar a introducir esta importancia de la salud ocupacional en un sector donde en temporada seca o en temporada lluviosa, las condiciones y los riesgos van a variar, van a cambiar para nuestros trabajadores. Sin embargo, ellos se van a ir exponiendo igualmente, van a realizar sus labores en campo, sus labores agrícolas, donde vamos a tener algunos riesgos principales. En temporada seca vamos a tener fundamentalmente el riesgo de estrés térmico por calor, donde se ha investigado mucho en los últimos años en la zona de Guanacaste toda la parte de la enfermedad renal crónica. De hecho, cuando estuve llevando mi maestría en el TEC, tuve la oportunidad, una de mis directoras de maestría se especializó y profundizó muchísimo en esta enfermedad, precisamente en trabajadores de caña de azúcar. Y tenemos entonces el riesgo de estrés por calor en temporada seca.
Sin embargo, en temporada lluviosa tenemos aspectos como algo tan sencillo como caídas al mismo nivel, resbalones, porque vamos a tener las superficies mucho más mojadas Claro. y nuestros trabajadores se van a caer, se van a lesionar. Y tenemos otros riesgos que se presentan de igual forma casi en las dos temporadas. Tenemos los riesgos ergonómicos por temas de chapia, por temas de posiciones, y tenemos siempre también la parte de los riesgos de calor, se presentan en las dos. Fundamentalmente esos son los principales riesgos que nos vamos a encontrar. Entonces, vamos a estar teniendo trabajadores expuestos a estas situaciones con los cuales debemos empezar a trabajar iniciativas preventivas, iniciativas culturales, porque entonces, como bien lo decías al inicio, esa productividad se va a ver afectada. Si nuestra población se empieza a incapacitar, empieza a tener accidentes, entonces se va a ver diezmada también la fuerza productiva de un sector tan fuerte y tan importante para nuestro país. Y algo muy importante mencionar, Eirol, es que uno de los riesgos que siempre está presente, sin importar la temporada, es los riesgos psicosociales también. Claro. Tenemos una población muy vulnerable, tenemos una población que gana salarios mínimos, exponiéndose a condiciones muy riesgosas y muy impactantes a nivel físico, pero también la parte mental y la parte social está presente ahí y son riesgos que tenemos ahí latentes. Entonces, todo este es el panorama, una pincelada del panorama por el cual es tan importante la salud ocupacional en el sector agrícola. Sí, tal vez, don Bernardo, retomando lo que usted nos comenta, que resulta muy interesante, es que llueva o haga mucho calor, las personas que trabajan en el sector agrícola, bueno, todos tenemos que seguir trabajando, pero sus condiciones varían, Van a variar, ¿verdad? Completamente, pero su función y su trabajo tiene que continuar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estas personas trabajadoras deben de ajustarse a todo este cambio de clima que se da? Que bueno, en nuestro país todavía tenemos la gran ventaja de que tenemos solamente 2 estaciones. No me puedo imaginar en otros países donde las 4 estaciones son tan marcadas, ¿verdad? Y muchas veces debido a estos cambios de estación climática, las funciones hasta deben de detenerse. Pero qué importante lo que usted nos comenta sobre el tema de cómo cambia el clima y cómo cambian las condiciones del trabajo, y de ahí entonces la salud ocupacional sigue siendo muy importante para prevenir accidentes, que esa es la otra pregunta que le tengo. ¿Cómo podemos realizar prevención de accidentes en el sector agrícola? Muy buena pregunta. Definitivamente, como lo dices, en el sector, por ejemplo, manufactura, que es un sector que está tomando fuerza en los últimos años, y vemos cómo ha crecido la industria médica y la industria de tecnología en nuestro país. Claro. Tenemos ambientes controlados que, sin importar el clima que haya, normalmente no nos va a afectar tanto a nuestros trabajadores. Sin embargo, en el sector agrícola vamos a tener, como bien lo decías, 2 temporadas muy marcadas en nuestro país, en las cuales vamos a tener que utilizar equipos de protección muy distintos en una temporada y en la otra, utilizarlos correctamente. Vamos a tener una carga metabólica muy alta, el esfuerzo físico que hacemos en temporada de sol, por ejemplo, una zona como Guanacaste, que nos va a representar riesgos importantes. Entonces, ¿cómo hacer para prevenir accidentes en este sector? Tenemos un video que en cualquier momento se va a ver en pantalla de una de las últimas campañas de las que pude participar en Guanacaste, en la industria de la caña precisamente, que es en la azucarera El Viejo. Y este es un ejemplo que quería compartirles de diferentes actividades, campañas que podemos nosotros realizar en nuestras organizaciones o con nuestros trabajadores para poder prevenir accidentes. Ahí vemos las imágenes en pantalla donde se dividió en 5 estaciones.
En esa estación se les estaba hablando de los riesgos de caída y específicamente caídas a distinto nivel. Entonces ahí podemos ver a los trabajadores que se trajeron desde el campo para que pudieran no solo apreciar escenas como estas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos que subirnos en alturas para poder realizar alguna labor de parte de nuestro trabajo? ¿A qué riesgo nos exponemos? Entonces, todo esto podemos ir creando esa conciencia en nuestros colaboradores, en nuestras poblaciones, con campañas, con actividades que los lleven en un ambiente más controlado a vivenciar, a experimentar cuáles son esos riesgos a los que ellos se exponen todos los días, pero también a poder decirles cómo vamos a poder controlarlos y prevenirlos. Entonces, por ejemplo, esa actividad fue muy enriquecedora. Para llevarla a cabo, primero se analizaron todas las estadísticas de accidentes que se habían tenido en los últimos años para poder determinar cuáles eran las principales causas, y de esas se tomaron las 5 estaciones. Por eso se diseñaron. Una de ellas, Eirol, parece mentira, pero es el transporte en motocicleta también hacia las poblaciones. La otra es, por ejemplo, el estrés térmico por calor, la parte de los riesgos o las enfermedades a las que ellas se exponen. Entonces, en cada una de esas, se pudo ver, se puede observar ahí la sensibilización. Entonces, sensibilizar a la población es una de las herramientas para prevenir accidentes que nosotros podemos utilizar. Claro, es que vea qué interesante lo que usted nos comentaba. Bueno, en el ejemplo que tenemos ahí con la gran empresa de Azucarera El Viejo, que son grandes amigos, don Bernardo, han estado con nosotros en el tema de estrés térmico. Este año realizamos un taller muy bonito en la zona de Liberia, donde convocamos a toda la gente que participara y aprendiera sobre el tema del estrés térmico, y los amigos de Azucarera El Viejo estuvieron ahí, siempre nos han apoyado muchísimo. Una gran empresa con un gran líder, por supuesto, que también es muy importante. Ahora le quiero preguntar sobre eso, pero también con un equipo de trabajo muy enfocado y muy interiorizado el tema de la prevención de accidentes y enfermedades laborales para que sus trabajadores o sus personas trabajadoras tengan excelentes condiciones. Y creo que es muy importante esta cultura, pero desde las altas gerencias hasta ustedes encargados de salud ocupacional, y también generando esa sensibilización en las personas trabajadoras, que es muy, muy importante. Así es, definitivo. Acabas de dar en un punto medular, diría yo, que es el aspecto de el compromiso de la alta gerencia. En este aspecto, definitivamente nos vamos a detener también más adelante cuando hablemos de cultura de seguridad, porque es fundamental tener el apoyo y el compromiso de la dirección o de la alta gerencia en nuestras empresas. También, definitivamente, hay otras estrategias y una serie de herramientas que podemos utilizar. Una que me gustaría compartirles en este momento son los procedimientos visuales. Le llamamos algunas veces en ingeniería industrial los OPL, One Point Lesson, lección de un punto. ¿Cómo podemos, de una forma muy visual y muy gráfica, mostrarle a nuestros colaboradores la forma correcta y la forma incorrecta de realizar una labor? Entonces definitivamente, en esa parte vamos a tener una gran oportunidad para poder implementar mejoras. Te comento una anécdota. Claro. Tenemos en una de estas empresas grandes agrícolas, tenemos el caso de que los trabajadores se estaban cortando y resulta que eran muchos trabajadores cortados. Entonces ahí se pregunta la empresa, bueno, si los trabajadores están acostumbrados a trabajar con machete,
cómo es que se están cortando en los campos, Claro. ¿verdad? Al investigar esta situación, nos damos cuenta de que muchos de ellos realmente no son expertos en esto, Claro. sino que su situación lleva. económica los lleva a trabajar en esto y no saben la forma correcta de hacerlo. Entonces, de ahí la gran importancia de poder analizar, poder investigar y poder usar herramientas prácticas como esta, instructivos gráficos, para poder enseñarles a ellos la forma correcta, definirlo, capacitarlos y darles entonces herramientas, y pudimos ver definitivamente una reducción importantísima de la cantidad de accidentes antes y después de una implementación como esta, tanto de la campaña que veíamos en pantalla como de este caso que les hablo de las lecciones de un punto. Qué interesante lo que usted nos comenta, don Bernardo. Amigos, vean qué sencillo como usted puede prevenir accidentes en una finca agrícola. Y a la experiencia que nos comenta don Bernardo, le enseñaron a la gente cómo usar una herramienta que todos ustedes y yo conocemos, el famoso machete, y que nos cortábamos y que se cortan constantemente simplemente por no saber utilizarla. Que la empresa le enseñe a utilizar y a cortar de la forma correcta a la persona trabajadora que no tiene experiencia en ese trabajo o en esa función, resultó ser fundamental para reducir esos accidentes que constantemente están expuestos los trabajadores. Es lo mismo, Bernardo, cuando ustedes lo contraten en una empresa y le brindan la capacitación para que conozca la empresa o para que aprenda a hacer el trabajo, funciones administrativas, pongámoslo así. Esa misma capacitación en un ambiente de trabajo no controlado, de acuerdo a lo que usted nos dijo, se requiere para esa persona trabajadora que está en esa finca, dándolo todo expuesto a estos cambios de clima, sumado al cambio climático, que también vamos a hablar sobre eso ahorita, simplemente con que utilice bien un machete y de esa forma evite cortarse y evite muchos accidentes laborales. Así es. Realmente son pequeñas acciones que sí generan un resultado importante. Correcto, definitivo. Pequeñas acciones, pero continuas. Ajá. Y empujadas por un trabajo en equipo, como bien lo mencionabas, y por un compromiso desde el nivel más alto. Ok, también tenemos una imagen que usted nos compartió cuando estábamos analizando esta capacitación, que ya la gente de producción no la puede compartir, sobre el tema de la madurez de la cultura de la prevención. Así es. Esa misma que tenemos ahí proyectada. Así es, definitivamente ahí podemos ver en esa imagen como escalones cada una de las 4 etapas de la cultura de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, nosotros podemos, en primer lugar, definir la cultura de salud y seguridad en el trabajo como el conjunto de comportamientos, actitudes y creencias que tienen las personas trabajadoras sobre la salud y la seguridad en el trabajo. Entonces, este conjunto de actitudes y creencias van a determinar lo que ellos van a llegar a realizar en su jornada laboral. En palabras prácticas podríamos decir, es lo que la gente hace o cómo la gente trabaja cuando nadie los ve, cuando nadie los está viendo. Entonces, desde ese punto de vista, podemos ver la importancia de la cultura de seguridad para la prevención de accidentes, que es el tema que estábamos mencionando. Como vemos en la imagen, se divide en cuatro etapas. Cada una de ellas va a hacer un incremento o subir un peldaño en esa cultura de seguridad. En la otra imagen que vamos a compartir en pantalla también, podemos ver más a detalle esa imagen, ahí está en pantalla, podemos ver más a detalle la fuerza relativa de la cultura de seguridad. Tenemos el nivel reactivo, es el nivel 1, el nivel 2 es el nivel dependiente, el nivel 3 es el nivel independiente, y el nivel 4 es el interdependiente. Entonces, esas son las 4 etapas como nosotros podríamos medir la cultura de seguridad en una empresa. Existen métodos ya diseñados, pero nosotros basándonos en esta imagen podemos hacer
preguntas claves para poder definir en cuál de esas estaciones se encuentra nuestra empresa en cultura de seguridad. Entonces, qué importante que también para los pequeños productores, iniciativas como estas del Consejo de Salud Ocupacional para poder llevar herramientas, para poder llevar ideas, y a lo largo de toda esta semana yo sé que se va a estar profundizando mucho en el tema y que puedan accesar a información gratuita que sea útil para la cultura y para la prevención de accidentes en sus empresas. Entonces, como veíamos ahí, Eirol, podemos profundizar un poquito a entender qué significa cada una de esas 4 etapas. Excelente. Don Bernardo, qué interesante estas 2 imágenes que nos acaba de compartir, que nos habla sobre esa cultura preventiva. Y a veces creemos que una imagen como esta que usted nos trajo no aplica para un sector tan sensible, pero realmente el análisis y el principio es exactamente el mismo. Así es. Y funciona de la misma manera porque lo que realmente genera es una cultura preventiva. Definitivo, definitivo. Tengo una pregunta más. ¿Qué es la cultura de seguridad y cómo podemos desarrollarla en el sector agrícola? Bueno, ya nos comentó sobre estas 2 imágenes, estas 2 tomas de apoyo que acabamos de ver aquí proyectadas. Sin embargo, don Bernardo, dentro de su gran experiencia, ¿cuál cree usted que es una de las estrategias que en este momento se requieren en el sector agrícola para mejorar esa cultura de prevención de accidentes? Así es, muy buena pregunta, Eirol. Definitivamente vamos a brindar ideas prácticas en este momento de todo el conjunto de temas que podemos hacer. Lo primero es que vamos a tomar de esa imagen, si nos encontramos en un nivel reactivo, la cultura de seguridad está empezando apenas, está solamente por cumplir, o cuando me ven vamos a hacer las cosas, vamos a ponernos nuestro equipo de protección personal, vamos a cumplir las reglas, los procedimientos, solamente cuando nos ven. Pero deberíamos de ir avanzando. En la segunda etapa es cuando ya por decisión propia, ya la empresa asigna supervisores, asigna la importancia a las jefaturas o a las gerencias, y entonces por supervisión, por compromiso con los superiores, empezamos a cumplir las cosas. En la tercera ya es un nivel independiente. ¿Qué sería el óptimo? Exactamente. El tercer nivel ya empezamos a llegar a las grandes ligas, ¿verdad? Como le decimos. Ya ahí, por decisión propia, cada uno dice, no importa si me ven o si no me ven. Ahí es donde hablamos de cultura. Yo me voy a cuidar y yo voy a cumplir todas las reglas para no exponerme a estos riesgos que hablábamos al inicio y no tener un accidente o una enfermedad. Y en el último nivel de clase mundial, ahí es donde estamos hablando interdependiente. Es cuando un trabajador o una persona, un empleador dice, yo me cuido por mí, por mi familia, pero también cuido a los demás. Entonces ya ahí viene el sentido de equipo. Entonces ya ahí es donde podemos ver las grandes empresas que han logrado esto con trabajos de muchísimos años, donde cada trabajador de la empresa decide cuidarse él, pero cuidar a los demás, cuidar a sus compañeros, apoyarlos, ayudarlos, advertirles y involucrarlos, meterlos en esa cultura, en ese canasto. Realmente cuando llegamos a ese nivel, entonces consejos prácticos, realmente en primer lugar, empezar desde la alta dirección a bajar ese interés, sabiendo que la productividad de la empresa también va a verse beneficiada con una mejora en la salud ocupacional. Y segundo nivel, incentivar ese trabajo en equipo en todos los colaboradores y ser coherentes, ser muy coherentes para convencerlos de que realmente
deben de cuidarse ellos y cuidar a todos los demás compañeros. Muy interesante. Bueno, increíble. Siempre se aprende demasiado de la gente que tiene tanta experiencia como usted, don Bernardo. Qué interesante ver estos últimos 2 peldaños de esta imagen. Tal vez si los compañeros de producción nos la pueden volver a compartir. Creo que vale la pena volverla a resaltar. La de colores, por favor. Esa misma. Muchas gracias. Qué interesante motivar a todos los productores agrícolas y a todas las personas empleadoras a generar esa independencia y esa interdependencia para que verdaderamente tengamos una cultura preventiva y de esa forma tengamos gran cantidad de reducción de accidentes y enfermedades laborales. Que don Bernardo, ahí le quiero compartir, en nuestra presentación de estadísticas de hace unos meses atrás, desgraciadamente el sector agrícola y el sector de construcción son las 2 actividades económicas que siguen en la punta con mayor accidentabilidad laboral. Así es. Qué interesante esta imagen que usted nos viene a compartir en esta mañana, porque también hemos venido hablando desde el Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre el autocuidado. Me cuido yo, y vea en esta imagen, en la parte de interdependencia que usted nos dice, ya me cuido yo, ya tengo yo esa cultura interiorizada. Así es. Motivar a los agricultores, a las personas trabajadoras del sector agrícola, a que se pongan el equipo de protección personal, a que se lo pongan de la forma correcta, a que se cuiden, y de esa forma también generamos que los demás se cuiden al vernos a nosotros, pero también nos cuidamos a ellos. Así es, definitivamente eso que acabas de mencionar es la clave, ¿verdad? Cuando logramos, y esto aplica para pequeños productores, cuando logramos comprender la importancia, podemos cuidarnos nosotros mismos por convicción. Ajá. Y no por imposición. Eso. No porque otro me lo pide, porque otro me lo exige, Sí, por convicción propia. Y cuando ya maduramos esa convicción propia, queremos compartirla con los demás. Y es donde queremos que todos los demás tengan esa convicción y cuidamos también de todos los demás de esa forma. Excelente. Muchísimas gracias, don Bernardo. Un montón de gente nos está acompañando a través de la plataforma Zoom. Tenemos más de 100 personas conectadas. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. También tenemos gente conectada a través del Facebook, donde ustedes pueden volver a ver esta charla con el señor Bernardo Carvajal Molina, experto en salud ocupacional, con muchísimos años de experiencia en el sector agro, en el sector industria y, por supuesto, en el sector agrícola. Cerrando esta charla, dando inicio en esta mañana, quiero rescatar algo súper importante que nos acaba de compartir don Bernardo, y es: debemos de cuidarnos por iniciativa propia y no por imposición. Y en ese momento, nuestras personas trabajadoras del sector agrícola van a tener una reducción de accidentes y enfermedades laborales muy importante. Don Bernardo, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Desde el Consejo de Salud Ocupacional estamos muy agradecidos y esperamos que no sea ni la primera ni la última oportunidad que lo tengamos acá con nosotros, compartiendo toda esa experiencia y ese conocimiento que usted tiene. ¿Algo que nos quiera compartir para cerrar esta primera parte de la transmisión? Con muchísimo gusto, Eirol, encantado de haber venido, y estamos completamente a la orden. Definitivamente compartirles esa importancia de trabajar en esa interiorización. Empieza desde uno mismo, y ahí es donde les digo, los trabajadores independientes y los pequeños productores también pueden, con acceso a la información, pueden interiorizarlo y empezar el cambio desde uno mismo. Muchísimas gracias, don Bernardo. Les tenemos a los amigos que nos acompañan a través de la plataforma Zoom y las redes sociales un caso de experiencia de una finca bananera que se llama Calinda. Deiker Alfaro Rodríguez, gerente de esta empresa, nos comparte su experiencia y hoy se la traemos a usted para que vea que efectivamente sí podemos generar una cultura de prevención en el sector agrícola y de esta forma reducir las estadísticas de accidentabilidad laboral que nuestro país presenta en esta actividad económica tan importante para la economía en Costa Rica. Veámosla, por favor.
Hola, mi nombre es Deiker Alfaro Rodríguez, soy gerente de finca bananera Calinda. Tengo actualmente 2 años y medio de pertenecer a esta distinguida empresa, pero más de 13 años de trabajar en la industria. Para Bananera Calinda, la salud ocupacional es fundamental, ya que nosotros somos una empresa que trabajamos con agroquímicos. El apoyo de la Comisión de Salud y las visitas mensuales con la Comisión de Salud Ocupacional son fundamentales para mejorar diferentes aspectos. Con las medidas de implementación del sistema de salud ocupacional, la empresa se ha visto beneficiada con una reducción en accidentes, una mejor cultura ocupacional, personas más identificadas en corregir, en anunciar cuando se considera que alguna labor es riesgosa. Entonces, al existir un mayor compromiso de la empresa con los trabajadores, hace que se sientan en un ambiente tranquilo, en una labor segura y saben que pueden regresar a su hogar en las mejores condiciones. Bueno, continuamos aquí en la segunda parte de esta transmisión en vivo, disfrutando de estas deliciosas frutas que tenemos por acá. No sé si las podemos ahí poner en esta canasta deliciosa, motivándonos en este sector económico tan importante para nuestro país, pero lo más importante, para la economía de Costa Rica. Y de esta forma, como les hablábamos al inicio de esta transmisión en vivo, resulta muy importante que las personas que trabajan en el sector agrícola se cuiden, generando esta cultura de prevención que nos hablaba el expositor anterior. Y ahora la ingeniera Gloriana Solano, funcionaria del Consejo de Salud Ocupacional, nos va a hablar sobre una serie de antecedentes importantes que debemos de conocer, pero lo más importante, nos viene a hablar sobre los reglamentos, esa reglamentación que usted debe de conocer y que es obligatoria. Pero dejando de lado que sea obligatoria, lo más importante es que usted la interiorice y que tenga claro que todo lo que usted cumpla establecido dentro de estos reglamentos le va a generar un entorno de trabajo seguro y saludable. Y de esta forma tendrá mejores condiciones, va a prevenir accidentes y enfermedades laborales. En esta mañana nos acompaña la ingeniera Gloriana Solano, funcionaria del Consejo de Salud Ocupacional, compañera, que nos va a hablar sobre estos antecedentes. Gloriana, buenos días. Buenos días, Eirol. Mucho gusto estar acá para conversarles sobre los antecedentes. Como ustedes lo dijeron anteriormente, Costa Rica ha sido un país del sector agro desde hace años. Entonces, es importante siempre tratar todos los temas que aquejan a la población. En estudios que ha realizado la Organización Mundial de la Salud, nos indica que Costa Rica utiliza demasiados agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, enmiendas, entre otros. Entonces, esto hace que en el 2020 se detectó que se utilizaba 34.49 kilos de agroquímicos, especialmente plaguicidas, por hectárea que teníamos producida. Entonces, desde ahí se ha iniciado con toda la regulación en la materia de plaguicidas. Y también hay antecedentes que dicen que del 2010 al 2020 han habido 53 muertes por intoxicación de uso de plaguicidas, lo cual lo podemos ver como un poco en el transcurso de los años. Sin embargo, si lo vemos como accidentes e incidentes, dejando de lado las muertes por intoxicación, nos dice que Costa Rica gasta o invierte más de 5.000 millones de colones al año por todo lo que son incapacidades y tratamientos para el sector que sufre de intoxicaciones, las cuales no terminan en una fatalidad, pero sí nos afectan y afectan a la población costarricense. También es importante que el 88% de las personas que sufren intoxicaciones son hombres. Y de ese 88%, ¿verdad? De esos porcentajes, el 66% ocurre en el sector agrícola. Qué interesante lo que nos comentas, Glory, porque entonces
una de las situaciones que está generando gran accidentabilidad laboral en el sector agrícola es el uso de estos agroquímicos, plaguicidas, etcétera, que nos comentabas al inicio, dándonos un antecedente sobre el tema, y que el manejo de esto es fundamental. O sea, cuando vamos a trabajar en el sector agrícola, lo primero que tenemos de tener claro, persona empleadora, persona trabajadora, es que el uso de estos agroquímicos debe de ser muy cuidadoso y debe de cumplir la reglamentación establecida para evitar accidentes laborales o enfermedades de las que nos estabas hablando con porcentajes tan altos. Desgraciadamente, en hombres, que bueno, somos la mayor cantidad que trabajamos en este sector económico, por la dinámica que se presenta, para prevenir accidentes y enfermedades. Y entonces ahí hablamos un poquitito sobre estos reglamentos y sobre la importancia de cumplirlos en el uso principalmente de estos plaguicidas, que es lo que nos hablabas. Ajá, correcto. Entonces, Costa Rica ha hecho reglamentos para poder regular estos temas. Entonces, tenemos el reglamento de uso y manejo de agroquímicos y el reglamento de personas expuestas ocupacionalmente a plaguicidas. Claro. Entonces, desde ahí ya vemos que los patronos, los trabajadores y todas las personas involucradas acá tienen obligaciones. Entonces, podemos empezar hablando de las obligaciones de los patronos. Como en todo trabajo, en toda empresa, claro, el patrono debe estar al día con la caja y con lo que es la póliza de riesgos del trabajo para nuestro país. Claro, qué interesante. También es importante que el patrono sepa que en estos trabajos debe realizar exámenes preempleo o preexposición y médicos y periódicos, ¿verdad?, anuales. Entonces, los exámenes de preexposición nos va a decir si la persona que llega a trabajar a nuestra empresa está preparada o lista para poder trabajar con los agroquímicos. Este examen lo va a realizar un profesional médico. Este profesional médico tiene que ser un médico del trabajo o puede ser un médico general que tenga 2 años o más de experiencia trabajando en industrias del sector agro, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esto, el profesional médico debe dar ¿cómo se le puede decir? Una referencia, un certificado de que la persona está apta, completamente bien para poder realizar el trabajo. Qué bien. Entonces ahí, con ese examen, ¿verdad?, preexposición, vamos a tener un registro y con los exámenes periódicos vamos a ver los anuales si las condiciones de salud, seguridad, higiene de la persona han cambiado y si pueden continuar con la exposición. Qué interesante. Realmente ahora nos decía don Bernardo que muchísimas de las personas que trabajan en este sector no es porque quieran o porque conozcan realizar cómo se realiza la función, sino por la necesidad. Pero, Glory, lo que nos dice sobre estos exámenes preexposición resulta muy importante. Amigo, amiga, usted que nos está escuchando en este momento y que nos está acompañando a través de las redes sociales, es importante que tenga claro estos exámenes preexposición de los que nos habla Gloriana en esta mañana. Esto le va a determinar a usted si está apto para el uso de plaguicidas o agroquímicos y de esta forma no perjudicar su salud, que es lo más importante. En unas experiencias que hemos tenido en un proyecto que teníamos en el Consejo de Salud Ocupacional, la gente nunca ni tan siquiera tiene idea. ¿Estaré en mi salud en condiciones para aplicar un plaguicida? O al inicio quizás está, y posteriormente, por el mismo uso del agroquímico, las condiciones pueden variar, que era lo que nos decías ahora. Y este registro histórico, ¿verdad?, que es muy importante. Sí, es bastante importante llevar ese registro histórico donde vamos a tener el nombre de la persona, claro, el número de cédula. Este registro es por cada trabajador que hay en la empresa. Entonces ahí tenemos la fecha que inició las labores también. Vamos a tener un listado de los plaguicidas a los que ha estado expuesto y a los que se va a exponer. Eso es importante porque en el momento de que ocurra una intoxicación, vamos a realizar una investigación y vamos a decir, estos son los agroquímicos a los que la persona ha estado expuesta. Entonces, en la intoxicación, lo que vamos a hacer es una identificación del plaguicida. Por ahí podemos poner la imagen de la investigación para que las personas puedan guiarse. Entonces, vamos a tener la etiqueta de producto, que es importante. En esto es importante que los envases se utilicen los originales siempre.
que no hagamos un reciclaje o que utilicemos envases que no son. El primero que nos encontramos ahí Exacto. tirado, ¿verdad? Entonces hay que tener 100% la seguridad de que es el envase y es el producto que estamos utilizando. Además, es importante tener la ficha de datos de seguridad porque esta nos da información muy valiosa sobre el contenido y todos los cuidados y demás que debemos de tener. Ahí tenemos la imagen. Ahí tenemos la imagen. Y luego, las condiciones de trabajo, es importante que se sepa la jornada y la frecuencia con la que se está haciendo la exposición. También es un dato importante de que la persona no puede hacer una jornada continua mayor de 4 horas Ah, qué bueno. de aplicación de plaguicidas. También hay que tener el saneamiento básico, o sea, todas las medidas de cuidado y las medidas de seguridad e higiene. Es importante tenerlas a mano y siempre saber que eso es importante para realizar estos estudios. Con respecto a las obligaciones de los médicos, como estamos viendo ahí, los médicos tienen que tener un expediente también. O sea, vamos a tener varios registros. Entonces, el médico tiene que tener un expediente médico de cada persona, donde está el examen preempleo o preexposición, el examen periódico anual y los exámenes específicos. Que esto es importante. Vamos a tener otro Facebook Live, ¿verdad? Donde nos van a hablar sobre el control biológico para las personas expuestas a plaguicidas. Entonces es importante que lo puedan ver porque ahí se les va a dar una información bastante detallada. Ahí les vamos a ampliar sobre el tema. Síganos acompañando a través de las redes sociales, esté pendiente de las invitaciones que estamos transmitiendo y publicando para que nos puedan acompañar en esta transmisión en vivo que vamos a tener la próxima semana, creo que es, Sí, ¿verdad? sí. Donde Glory nos comenta que nos van a ampliar sobre el tema del control biológico y estos exámenes médicos que son súper importantes. Entonces, para que la gente esté pendiente ahí y si quiere aprender más sobre este control biológico, pues nos acompañe en esta transmisión en vivo. Un médico de empresa, como nos dice Gloriana, nos va a hablar sobre este tema y nos va a enseñar cuáles son esos exámenes, cómo funcionan, cómo debemos de hacerlos y de aplicarlos, pero lo más importante, ese registro histórico y esa conciencia. ¿Estoy o no estoy apto para utilizar o aplicar los agroquímicos o los plaguicidas de los que nos has venido hablando? Seguimos hablando sobre las obligaciones de los médicos que nos estabas comentando. Exacto. Entonces, bueno, el médico tiene que hacer la recomendación médica, la cual tiene que llevar el nombre, el número de identificación, si la persona está apta o no. También es importante que se hace un seguimiento heredofamiliar, a ver si uno tiene condiciones que lo pueden afectar, que sean hereditarias. Entonces hay ciertas patologías que no le van a permitir a usted poder exponerse a los plaguicidas porque lo que hace es que se agraven esas patologías que uno tiene o que se pueden desarrollar con el pasar del tiempo. ¿Un análisis qué nos dijiste? ¿De qué? Heredofamiliar. Heredofamiliar. Sí, son. A veces creemos que esas cosas no nos afectan. Y mira qué importante lo que nos estás diciendo. Un análisis heredofamiliar, porque puede ser que ya tengamos una condición de salud preexistente y con el uso de un plaguicida pueda desarrollarse, o que simplemente nunca vamos a poder utilizar un plaguicida porque eso directamente afecta a nuestra salud. Pero ¿cuántas de las personas del sector agrícola, Glory, conocen sobre este análisis que nos vienes hablando hoy hereditario, que ya viene o sí con nosotros, ¿verdad? Eso es importante porque las personas que conocen, como le estaba diciendo don Bernardo, son las que están en industrias, en agroindustrias, ¿verdad? Claro, en empresas, donde les hacen estos exámenes. El sector de los empresarios independientes o los agricultores, pymes. los pymes, ellos normalmente no tienen el conocimiento de lo que se deben de hacer, tan siquiera tienen el asesoramiento de un médico, ¿verdad? Entonces sí es importante acercar a esas personas para que ellos vayan conociendo de que hay reglamentos y de que si vamos a una consulta médica también le podemos decir al doctor, al médico que esté ahí, que necesitamos ese examen porque nos exponemos a plaguicidas. Excelente. Eso es importante. Sí. Muy bien. Continuamos entonces después hablando más sobre estas obligaciones, pero ahora de la persona trabajadora. Sí. Entonces, aquí todos tenemos obligaciones y todos tenemos que colaborar, ¿verdad? Eso, muy para importante. cuidarnos. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, Eso, sí. muy bien. Entonces, la persona trabajadora tiene que aceptar hacerse los exámenes, ¿verdad? O sea, no es que
que si quiero o no quiero, sino que debe de hacérselos para tener ese registro histórico. Es y obligatorio. Saber, es obligatorio. Ah. Y saber si nuestras condiciones de salud han cambiado. También deben de recibir capacitación, es muy importante la capacitación en el manejo y uso de agroquímicos, en las medidas de salud ocupacional, en primeros auxilios. ¿Qué pasa si sufrimos una intoxicación? ¿Cómo Claro. podemos ayudar a nuestro compañero? Si estamos solo dos o si hay más personas, ¿verdad? Es importante. También se debe de informar al patrono qué cosas nos están afectando o qué riesgos hay, ¿verdad?, presentes. También tienen que usar el equipo de protección personal y saber leer las etiquetas y las fichas de datos de seguridad. Esta lectura de fichas de datos de seguridad se realiza en las capacitaciones que la persona empleadora debe de darle a su trabajador. Y es importante que la ropa de trabajo es diferente. Si usted está haciendo uso de plaguicidas, debe de utilizar una vestimenta aparte a la que uno utiliza normalmente y cambiársela. No se puede quedar con la misma ropa o irse a la casa con esa ropa que uno expuso al plaguicida. Y también se debe de lavar y descontaminar el equipo de protección personal, así como la ropa. Y todo esto es importante. También podemos ver que la persona trabajadora es la persona que se expone en la parte de aviación agrícola. Todos los pilotos, los ayudantes, que esto se llama personal auxiliar, y los que realizan mantenimiento, ellos también son personas trabajadoras expuestas a plaguicidas. Y también deben de cumplir todas las medidas de Exacto. seguridad, Glory, que ahí es muy importante que vos lo comentabas y nos decías ahí sobre esto. Realmente no es solamente la persona que directamente está ahí aplicando el plaguicida, sino estas personas trabajadoras auxiliares que también de una u otra forma tienen relación y que también están expuestas, desgraciadamente, a los efectos del uso de estos agroquímicos. También es importante que usted lo conozca. Usted, amigo, que quizás trabaja en aviación, trabajando en la fertilización de cultivos, o que directamente usted no los aplica, pero tiene alguna relación con estos agroquímicos, también usted es una persona trabajadora expuesta a los riesgos biológicos y los riesgos químicos que tienen estas sustancias, y también deben de hacerse los exámenes médicos. Sí, toda persona trabajadora que esté utilizando plaguicidas o exponiéndose a los plaguicidas debe realizarse los exámenes médicos. Es muy importante porque los exámenes médicos nos van a dar niveles. Hay una enzima, la colinesterasa. Esas enzimas, depende de los plaguicidas a los que estemos expuestos, se van a inhibir, y esa inhibición que se realiza puede ser que acabe en muerte, ¿verdad? Claro. Entonces, porque inhibe el sistema neurológico, el sistema cardiovascular y demás. Sí afectan bastante, o sea, los plaguicidas, si los utilizamos sin ningún cuidado o sin ningún conocimiento, nos puede afectar bastante la salud. Claro. Tenemos una consulta por redes sociales. Nos dicen, ¿existe algún convenio con la Caja para las pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso a médicos de empresa para que se puedan realizar los exámenes? Vea, esto es así, April. En todo centro de salud deberían de hacerle a uno los exámenes según lo que estamos, porque las pequeñas empresas no tienen un profesional. Entonces deberían de ir, y la persona, el médico que esté ahí atendiéndolos, debería consultarles a qué se están exponiendo, y la persona con toda certeza y seguridad debería decirle: estoy utilizando plaguicidas, y en los reglamentos, en las capacitaciones del consejo, en la página, en el Facebook, he visto que debo hacerme exámenes de tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, el doctor no puede decirle que no a la persona porque Claro. quiere revisar su salud y debería de ayudarle con eso. Pero Exacto. no hay como un convenio, ¿verdad? Ajá, Directamente que usted le diga, sí, me tiene que hacer el examen. No, eso va con todos los síntomas y demás que usted esté teniendo y a lo que usted se esté exponiendo. Claro, pero creo que ahí decías algo súper importante, que es decírselo al médico, ¿verdad? Decirle claramente, necesito que me haga una colinesterasa basal, o necesito que me haga este examen médico que escuché en una charla del Consejo de Salud Ocupacional, por supuesto, ¿verdad? Donde tenga
un registro histórico sobre cómo estoy en condiciones para seguir aplicando agroquímicos o no. Quizás ahí la recomendación más importante, y este tema lo vamos a poder ampliar el próximo martes en una transmisión en vivo, como les comentábamos también, que vamos a tener con un médico de empresa que nos va a hablar específicamente sobre estos exámenes médicos. Ahí lo vamos a ampliar un poquitito más para que usted también nos pueda acompañar en esta transmisión en vivo y pueda aprender sobre este tema. Pero la recomendación puntual que nos hace Gloriana más importante es: dígale usted al médico que trabaja expuesto o aplicando agroquímicos, y de esta forma requiere los exámenes para tener el registro histórico y ver cómo van sus condiciones de salud, sea antes, durante la exposición o el trabajo diario con agroquímicos. Síntomas de intoxicación, Glory, muy importante conocerlos y saber cómo es, qué pasa, ¿verdad? Exacto, cuando la persona está expuesta a plaguicidas y hay una sobreexposición o podemos suponer que estamos ante una intoxicación, vamos a presentar varios síntomas. Como estamos viendo en pantalla, hay ardor o picazón en la piel. Existe dolor de cabeza, mareo, malestar en el pecho, la vista nublada, tenemos diarrea, sudor, náuseas, dolor estomacal, calambres, vómitos, secreciones por la boca o por la nariz, dificultad para respirar, entre otros. Esos son síntomas de intoxicación. ¿Y qué vamos a hacer? Inmediatamente tenemos este síntoma, vamos a decir o vamos a quitar la exposición y nos vamos a dirigir al centro de salud para informar sobre ese síntoma. Si tenemos un médico profesional en el área, en la empresa, entonces ese médico está en el deber de atender inmediatamente a la persona con el síntoma. Si la intoxicación él considera que es grave, lo tiene que referir al centro de salud o a la aseguradora a la que pertenezca. Excelente. Muy bien. Bueno, Daniela Rojas nos pregunta a través de la red social: ¿una persona que tenga diabetes puede aplicar agroquímicos? Quizás, Daniela, le invitamos a que nos acompañe el próximo martes en esta transmisión en vivo, donde vamos a tener un médico que nos va a poder explicar con más detalle. Hoy realmente Gloriana viene a hablarnos sobre la parte del reglamento y sobre esos cuidados que debemos de tener. Pero el martes nos acompañará un doctor especialista en este tema que nos podrá aclarar todas estas consultas. Así que le invitamos a que nos acompañe el día martes. Yo voy a dejarme por aquí su consulta pendiente y con muchísimo gusto la retomamos y le explicamos con detalle. ¿Podrá o no podrá una persona que tenga diabetes aplicar agroquímicos? El martes le damos la respuesta a esta consulta, Daniela, que usted nos hace a través de las redes sociales. Glory, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes que le podríamos dar a la gente en este tema? Bueno, en este tema, las recomendaciones más importantes que tenemos es conocer a qué nos estamos exponiendo, ¿verdad? A qué nos exponemos y qué podemos hacer. La jornada de trabajo, que no podemos tener más de 4 horas continuas de exposición a agroquímicos, a plaguicidas específicamente. También los recipientes, no podemos almacenar alimentos o líquidos o envases. Estos recipientes deben de limpiarse con el triple lavado, que eso viene en el reglamento, es que invertimos el contenido, ¿verdad?, del plaguicida, lo que estemos utilizando, ya está vacío, entonces agregamos un cuarto de agua a ese recipiente, lo cerramos el tapón, lo batimos, lo volvemos a agregar al recipiente donde está el agroquímico que vamos a aplicar, y eso lo hacemos 3 veces. Eso nos ayuda a que cuando vayan a recoger los envases no estén contaminados, ¿verdad?, las personas. Y además estos envases, si no son retornables para el proveedor, debemos de romperlos. Debemos de hacerle unos huequitos para que no se vuelva a utilizar. Eso es algo importante. Y también es importante que la aplicación de plaguicidas no se puede realizar de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. En esos horarios no. Eso solo aplica para fertilizantes o enmiendas, se puede hacer. Es una excepción. Pero los plaguicidas de 10 a 2 de la tarde no se pueden aplicar. Excelente. Entonces, ese triple lavado y el horario correcto en el que podemos aplicar el plaguicida.
¿Conoce usted sobre estos términos? Bueno, los invitamos a que visite nuestra página web www.cco.go.cr. A través también de la plataforma Zoom y el Facebook del Consejo de Salud Ocupacional les hemos compartido el reglamento sobre este tema. Ahí se los podemos también compartir, está colgado en nuestra página web. Utilícelo, consúltelo y si tiene alguna duda, por favor, nos puede escribir a notificaciones.cso@mtss.go.cr y con muchísimo gusto le podemos atender la duda, brindarle algún tipo de asesoría o bien darle algún tipo de recomendación. Glory, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, por hablarnos sobre estas obligaciones de todos los involucrados, trabajo en equipo, decíamos al inicio. Así es. Persona trabajadora, médico y persona empleadora. Todos tenemos una responsabilidad de cuidarnos, de autocuidarnos, de una forma colaborativa. Me cuido yo para mi salud, pero también cuido a los demás compañeros y también prevengo de esta forma accidentes y enfermedades laborales para mí, pero también para los demás. Para los demás, sí, de una forma integral. De una forma integral. Y en equipo, y que es algo equipo. importante. Muchísimas también gracias. Cuido a mi compañero y cuido a la familia del compañero. Y a la familia del compañero, que es muy importante, porque realmente todos nos esperan en nuestras casas, de regreso de nuestros ambientes de trabajo, pero lo más importante es llegar seguros y saludables. Así es. Y de esta forma finalizamos esta transmisión en vivo con la cual hemos dado inicio en la campaña del sector agrícola. Acompáñenos mañana también en una transmisión muy importante que vamos a tener. El día jueves queremos hacerle una invitación. Estaremos en el Tecnológico en Cartago brindando un taller sobre este tema. ¿Le interesa participar? Es de forma gratuita. Escríbanos a notificaciones.cso@mtss.go.cr. Le hacemos llegar la invitación, la dirección exacta donde nos vamos a ubicar, en cuál auditorio vamos a estar y acompáñenos, aprenda con nosotros sobre este tema. Si no puede visitarnos en Cartago, estaremos el próximo jueves también en San Carlos, donde podremos estar dar este taller también en el Centro Cívico para la Paz en Aguasarcas. No puede acompañarnos en Cartago, este jueves estaremos de este jueves en 8 en el Centro Cívico para la Paz en Aguasarcas, en San Carlos. Acompáñenos también, ahí estaremos brindando este taller. Tenemos transmisión en vivo mañana, el próximo martes. Glory, y tendremos campaña durante 2 semanas sobre este importante tema del sector agrícola. Un tema súper importante, Eirul, donde todas las personas deberían de conocer y más las personas trabajadoras. Claro. Estar interesados en cómo cuidar la salud y cómo prevenir enfermedades, accidentes e incidentes. Muchísimas gracias, Glory, por acompañarnos en esta mañana, a usted por estar en una transmisión más con nosotros y recordarle que nos visite a través de las redes sociales, CSO Costa Rica en Facebook, Instagram, TikTok, en LinkedIn estamos como Consejo de Salud Ocupacional, en nuestro canal de YouTube puede encontrar un montón de material que a usted le va a servir y por supuesto nuestra página web, el Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está para servirles. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. Muchas gracias.